nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a estos tiempos modernos de Intereconomía, este espacio de historia donde todas las noches tratamos de dar respuesta a preguntas muy concretas sobre acontecimientos fundamentales de nuestro tiempo. Hoy, para hablar de un acontecimiento esencial, el que abrió de hecho el siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Se cumplen ahora 100 años de la entrada norteamericana en aquella guerra. Fue esto de hecho lo que la convirtió en mundial y cambió el mundo para siempre. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible llegar a semejante festival de sangre como el que se extendió por toda Europa de forma muy particular? ¿Y por qué España permaneció neutral? Para hablar de todo eso, hoy contaremos con Luis Togores, profesor de Historia en el CEU y buen amigo. Antes vamos a tratar de entender qué es lo que pasó. Así. Hace ahora 100 años, los Estados Unidos declaraban la guerra a Alemania. Lo que hasta entonces había sido una guerra eminentemente europea se transformaba en guerra mundial. La Primera Guerra Mundial cambió la faz del planeta como ninguna otra lo había hecho antes. La guerra se hizo letalmente industrial. El mundo pasó del caballo al motor, la aviación llenó el cielo y la civilización de la técnica estalló. Había nacido el siglo XX. ¿Por qué hubo una Primera Guerra Mundial? Fundamentalmente porque las grandes potencias europeas, en su pugna por la hegemonía, habían alcanzado un punto de tensión sin retorno. Inglaterra y Francia querían consolidar sus dominios coloniales. Alemania, rival en el continente europeo, quería a su vez participar en el reparto. Austria aspiraba a mantener su viejo imperio centroeuropeo y Rusia ambicionaba extender su influencia al sur por los Balcanes. Así se encontraron frente a frente dos grandes sistemas de alianzas. A un lado, la Triple Entente, que formaban Inglaterra, Francia y Rusia. Al otro, la Triple Alianza de los imperios Alemania-Austríaco más Italia, que pronto cambiaría de bando, pero entonces entró en liza el Imperio Otomano. El 28 de junio de 1914, un nacionalista serbio asesinaba en Sarajevo al heredero del trono austriaco, el archiduque Francisco Fernando, y a su esposa. Todo el sistema de alianzas se activó a la vez. Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia corrió en ayuda de Serbia contra Austria. Alemania quedaba obligada a hacer frente a Rusia y Francia, aliada de Rusia, empezó a mover tropas en la frontera alemana. Alemania decidió invadir Francia. El 5 de agosto de 1914 comenzaba formalmente aquella guerra que cambió para siempre el rostro del mundo. Bueno. Don Luis Togores, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Luis Togores, historiador, escritor, profesor, autor de obras que todos nuestros espectadores conocerán sobre, primero, los grandes generales de la Guerra Civil, por ejemplo, además la División Azul, además la Legión, y, en fin, una obra más que potente que, por supuesto, recomendamos. Y en la esfera de los libros, por cierto, editó prácticamente todo. Bueno, la Primera Guerra Mundial, el acontecimiento fundamental de nuestro tiempo, sin duda. Algo asombroso de ese episodio es que si uno mira lo que pasaba la víspera, apenas 2 años antes, jamás nadie habría podido pensar que caminábamos hacia semejante exterminio masivo. Bueno, la guerra realmente, si fijamos por qué empieza, es algo verdaderamente poco importante. El asesinato de un archiduque austríaco en Sarajevo, cuando en aquella época los asesinatos políticos eran prácticamente el pan nuestro de cada día. Lo que pasa es que se había creado un mecanismo de alianzas que nadie pensaba que iba a empezar a rodar, iba a arrastrar a lo largo de más de un mes un mecanismo, digamos, de relojería que iba a mover todas las alianzas. Sí, porque las alianzas en principio se conciben para lo contrario, es decir, para mantener un cierto statu quo político que limite el conflicto. Pero aquí lo desencadenó por todas partes. Eso por un lado, pero es que luego también, aunque hay veces que los hombres nos volvemos locos, había como una especie de espíritu en todos los europeos de la época de que hacía mucho tiempo que no había una guerra y que una guerra era
algo casi divertido, deseable. Los jóvenes no habían visto una guerra pues, desde los tiempos de la guerra franco-prusiana. Los militares estaban acumulando armamento y pensaban, bueno, si lo acumulamos será para algo. Los políticos pensaban que algo iba a ganar, pero también es verdad que nadie pensaba que iba a ser una guerra como la que fue, es decir, de 4 largos años con millones de muertos, sino pensaban que iba a ser una guerrita como la franco-prusiana. En 2 o 3 meses quedaba claro el escenario y se empezaba otra vez la partida. Y el problema es que, claro, la tecnología militar había evolucionado y todos llevaban acumulando armamento pues prácticamente casi 45 años, y cuando se desató la guerra pues fue el infierno, un infierno que nadie pensaba que iba a ocurrir. La Europa de aquel tiempo era una Europa todavía del siglo XIX, es decir, imperial. De hecho, una parte del conflicto es la pugna por el control imperial de Inglaterra, Francia y Alemania, que quieren entrar en el reparto. Una guerra de uniformes de colores, es decir, de húsares con gorros de pelo y uniformes rojos y cosas así para llamar bien la atención en el campo de batalla y, como decía Murat, que el enemigo sepa dónde tiene que disparar. Una guerra siglo XIX. Autores como Junger, por ejemplo, que se alistaron en filas con 17 años en aquel momento, lo cuentan como una auténtica, lo que acabas de decir, euforia colectiva. Vamos a la guerra y pensaban en las guerras de Napoleón. Y lo que se encontraron fue el barro, la trinchera y el minuto loco del que hablaban los teóricos ingleses, que es que en un minuto caía más gente, miles de muertos, por la acumulación, como acabas de explicar, de artillería, munición, ametralladoras. Es que luego pasa una cosa que nos pasa a todos. ¿Tú conoces a alguien que haya muerto en la Guerra Civil Española? No, conoces a los vivos. Sí, claro. Que normalmente tienen una visión más o menos positiva de aquella aventura que vivieron. Claro, los muertos no te cuentan nada porque han muerto. Entonces, como digamos, la tradición que había entre los jóvenes europeos es lo que les habían contado sus padres, que eran gente que estaba viva, de que la guerra era una cosa bonita, heroica, emocionante, la literatura. Siempre es bella cuando empieza, decía Napoleón, ¿verdad? Entonces, antes de las batallas. Y nadie sabía lo que iba a haber. Y el desarrollo de la industria de la ametralladora, que existía de antes, pero realmente no se había probado, de la artillería, la aviación, convirtió los campos de batalla verdaderamente en una máquina de picar carne, que se convirtieron a lo mejor de la juventud europea. Efectivamente. Una cuestión importante. Existe la idea tópica de que la culpa la tuvo Alemania. En realidad, es una idea, digamos, ex post, ¿verdad? Porque que es que fabrica la propaganda de guerra de los vencedores, porque Alemania fue tan culpable como todos los demás al mismo tiempo. Hombre, probablemente los dos que realmente denotan la guerra son los austriacos y los rusos. Porque ellos tienen un interés en los Balcanes, que probablemente se puede haber convertido en una cuarta guerra balcánica sin mayores consecuencias, pero los dos empiezan para imponerse en ese conflicto, empiezan a llamar aliados, y claro, llega un momento que la guerra se convierte en una guerra europea, que era como decir tanto como mundial. Los alemanes, sabes que le habían dado un cheque en blanco que se llamaba a Austria, diciéndole que si iba a la guerra, pues ellos irían con ellos. Pero es que los franceses le habían dado un cheque en blanco a los rusos, y los ingleses no estaban a favor de la guerra, pero cuando los alemanes invadieron Bélgica, que era por tanto tener un vecino al otro lado del canal, ya estuvieron dispuestos a entrar en guerra. Hay quien dice que una de las causas fundamentales fue un error de la diplomacia alemana al permitir finalmente que Francia se echara en brazos de Rusia. Lo dicen recordando la circunstancia actual en la que los errores de la diplomacia europea han hecho que Rusia se eche en brazos de China. Ahora veremos con Trump lo que ocurre, pero al final siempre es un problema de, como decir, pérdida de largo plazo por parte de los políticos europeos. Bueno, entonces es que en 1891 se produce el cambio, Bismarck sale de la política, que era una política de apaciguamiento, y entra Guillermo, que él hace una política que llama de un lugar bajo el sol. Y ese lugar bajo el sol, evidentemente, yo he llegado tarde, Alemania había llegado tarde a los imperios coloniales. Inglaterra no le deja pasar. No le deja, Francia tampoco, claro. Y por tanto, digamos, empieza a moverse. Los rusos, como no les hacía el amor a Alemania, que es lo que hacía Bismarck, que les hacía el rendezvous, los llevaba, les contaba, les mentía. Guillermo no les miente y dicen, soy una virgen despechada. ¿Quién me puede creer? Entonces llega Francia con su dinero, empieza a entregar la bolsa de París, empieza a entregar grandes cantidades de dinero para modernizar Rusia, o lo que entendían los tales, que es la modernización de Rusia, pero a cambio quieren algo, que es una alianza militar que va a ser la base de la Triple Alianza. Se nos configura entonces esa Triple Alianza, que es Alemania, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia inicialmente, que cambia de bando enseguida y es Turquía, el Imperio Otomano quiere entrar ahí, y por otra parte la Triple Entente, que son Francia, Inglaterra y Rusia. Y a partir de ese momento empieza ese mecanismo, como dice, de relojería, que hace que un engranaje arrastre al otro hacia la aniquilación completa. Y al final terminan entrando los Estados Unidos. Sí, pero los Estados Unidos entran por otros motivos, porque ellos no tienen mecanismo de relojería. Los Estados Unidos
están volcados por motivos económicos, motivos sentimentales con Inglaterra y están suministrando armamento de manera ilegal, porque teóricamente son neutrales, a Inglaterra, lo cual también era lógico. Entonces, en ese tejemaneje de buques que van de las islas a Estados Unidos y viceversa, los alemanes van a hundir un famoso barco, el Lusitania, donde hay un montón de muertos y donde iba, porque ellos saben que ahí van armas, ¿no? A lo mejor en el Lusitania concreto no, pero saben el trajín. Y eso es la excusa que le da el presidente norteamericano para declarar la guerra y empezar algo que no era nuevo, era que los americanos se conviertan en gran potencia mundial y además hagan un gran negocio de la guerra. Había empezado con nosotros unos años antes y nosotros, sin embargo, en esta primera guerra permanecemos neutrales, porque no estábamos en los engranajes. No, porque como, vamos a ver, España era una potencia tercera. Y entonces realmente no cambiaba ni geográficamente ni militarmente el equilibrio. Nosotros estábamos los pobres españoles después del 98 metidos en el fango de Marruecos y nadie nos daba valor. Y luego también es cierto que la sociedad española estaba dividida. Sí. El ejército era germanófilo, el rey era francófono pero le gustaban los alemanes y las clases políticas progresistas eran aliadófilas. Y afortunadamente en ese de no sé con quién me divido, pues nos quedamos al margen. Y los que se equivocaron fueron los italianos, que eran como nosotros, y sin embargo entraron en la guerra y fue para un desastre. Y fue por un desastre para ellos, efectivamente. No hay tiempo para más y ya lo siento, porque la Primera Guerra Mundial daría para mucho y seguiremos hablando de ella. Hoy se trataba fundamentalmente de plantear lo que pasó y por qué, cómo se llegó a ese decorado de tragedia que cambió el mundo para siempre. Nunca había muerto tanta gente en los campos de batalla y esto solo era el principio, porque así se inauguraba el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad. Nada menos. Don Luis Togores, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tiempos Modernos y a ustedes les esperamos mañana aquí a la misma hora en Intereconomía. Gracias.